Conecta tus discos duros usando un dock o un cable adaptador a USB. Utilizar una caja externa para conectar tus discos duros al PC es una buena forma de mantenerlos protegidos cuando los transportas, pero no es la única forma de convertir tu disco duro antiguo en un disco duro externo. Los docks de conexión te permiten conectar los discos duros a tu ordenador de una forma rápida y sencilla, a pesar de que su movilidad se vea afectada, ya que son dispositivos que están pensados para utilizarse en un entorno de escritorio y no una solución de movilidad. La ventaja es que existen una gran variedad de modelos de dock de conexión para discos que permiten conectar discos de 3.5 y 2.5 en el mismo dispositivo e incluso de forma simultánea. Otra opción para conectar un disco duro es un puerto USB. Utilizar un cable adaptador en el que uno de sus extremos cuente con un conector adecuado para tu disco duro y en el otro un conector USB para tu ordenador. Ya hemos visto que el tipo de interfaz de transferencia adicional, la elección de la caja desde el punto de vista de la unidad de disco duro que quieres instalar en su interior. Pero la conexión externa también lo condicionará a los conectores disponibles en tu ordenador. En este sentido, el conector más económico, versátil y común de este tipo de dispositivos es el USB 3.0 de tipo A, ya que te permite conectarlo sin problemas a puertos USB 2.0, obteniendo una amplia conectividad con tus dispositivos al conectarlo a puertos USB 3.0, obteniendo la máxima velocidad que este estándar lo permite. Por otro lado, si quieres montar una unidad de disco duro externa con proyección a futuro, puedes optar por una carcasa externa equipada con un conector USB tipo C, con la que aprovechar toda la velocidad de las unidades nuevas e incluso de los SSD. También puedes optar por otros conectores como Firewire o eSATA, pero este tipo de puertos están cayendo en desuso y no están presentes en muchos ordenadores, por lo que solo deberías elegir estos conectores si vas a utilizar un disco duro externo para un fin muy concreto y con un ordenador determinado. Ahora también es muy importante el tema de la alimentación. Para este tipo de conectores USB a SATA necesitamos una fuente de alimentación externa, que en este caso sería de 12 voltios a 2 amperios. Eso es muy importante. En algunos de los conectores viene incluido ya dentro de la caja y en otros, como el que yo adquirí, lamentablemente no vienen, pero le hace la mayoría de transformadores de 12 voltios a 2 amperios. Estos adaptadores simples se conectan a los contactos SATA ubicados en la parte posterior de los discos duros y tienen en el otro extremo un simple conector USB. Los adaptadores SATA a USB se pueden comprar en las tiendas de TI mejor surtidas o en línea. Nuevamente recuerda revisar el tipo de puerto USB disponible en su PC. Como les repito, estos vienen ya directamente para conectar a USB 3.1 y la alimentación si yo la adquirí por separado. El uso del adaptador no difiere mucho de lo que se ha visto hasta ahora. Una vez que el disco está conectado, conecte todo el dispositivo a la fuente de alimentación si es necesario y luego al puerto USB libre en la computadora. Y recuerden, siempre primero tienen que conectar, poner el conector SATA al disco duro, luego la fuente de alimentación conectarla a la corriente y finalmente tienen que conectar el USB 3.0 a algún puerto libre de su computadora que no estén usando. Como les repito, esta es una muy buena opción para reusar nuestros discos duros antiguos o también si queremos economizar un poco, ya que los discos duros de 3.5 están más económicos en la actualidad que comprar un SSD, así que por ese lado también podemos aprovecharlos. Bueno, queridos amigos, sin más dilación, acá también les mostramos que está disponible para Windows 7, Windows 8, Windows 2000, hasta Mac OS también. Simplemente conectando de la forma que les he indicado van a poder utilizar su disco duro. Simplemente una vez ya conectado al puerto USB, lo van a tener que formatear como cualquier memoria USB y listo.
Eso sería todo por este video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda en la parte de los comentarios y nos vemos en un próximo video.